van a reflexionar sobre este tema. Están en camino las otras dos, Fabiola y Sofía. Y a las 11:30 vamos a presentar un documental que habla del tema, lo va a presentar el documentalista. Entonces, en este momento voy a presentar a los panelistas que nos van a acompañar durante la mañana. José Antonio Figueroa es doctor en Antropología Social y Estudios Culturales Latinoamericanos por las universidades de Georgetown y Tarragona. Actualmente es profesor e investigador de nuestra universidad y director del proyecto sobre memoria y territorio afroesmeraldeño. Además es investigador del prestigioso Center for Advanced American Latin Studies, CALAS, y su trabajo nos aportará una visión profunda sobre los procesos intelectuales, sociales y culturales vinculados a la preservación de las lenguas ancestrales. Por otro lado, tenemos al profesor doctor Freddy Michel Portugal, es docente investigador de la Universidad Central del Ecuador, vinculado a la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, especialista en antropología e historia con un énfasis en los pueblos indígenas amazónicos. Su trabajo aborda la resiliencia tradicional y los diálogos interculturales. Tiene una aproximación interdisciplinaria clave para entender los mecanismos de preservación de las lenguas ancestrales. Están llegando también Fabiola Sánchez y Sofía Lachimba. Sin embargo, por respeto al tiempo, vamos a comenzar. Ya está aquí, ya. Voy a presentar de una vez, entonces, muchas gracias, Sofía. Voy a presentar a Sofía, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM de México. Sus investigaciones y publicaciones se han centrado en los movimientos sociales de indígenas del Ecuador. Actualmente se desempeña como postdoctorante en la UNAM y su mirada analítica también nos enriquecerá la discusión sobre los contextos políticos y las luchas en las que se enmarca la defensa de las lenguas ancestrales. En un momento llega Fabiola. Entonces, voy a dar paso al profesor José Antonio Figueroa en este momento. ¿Tienes presentación? Bueno, Sole, muchas gracias y gracias también por la presencia de los estudiantes y los queridos compañeros que están en la mesa. Yo quería hacer algunas reflexiones sobre el papel estratégico. Yo no sé si se habrá posibilidad de que más bien se acerquen, porque como es muy raro esta sensación de todo el mundo por allá, las audiencias atrás y uno por acá adelante, como que me parece que la distancia es demasiado grande. Yo les propongo, porfa, los estudiantes vengan para acá, los profes vengan, acérquense un poco. Yo creo que aquí nos sentimos un poquito más cercanos para conversar un poquito más con familiaridad. Sí, les agradezco. Sí, a ver. A mí me resulta particularmente importante y de hecho eso conversamos con la profesora Soledad Barea varias veces, la posibilidad de pensar en la articulación estructural de la carrera de antropología con esta temática que nos convoca hoy a esta conversación sobre el tema de la importancia estratégica que tiene el empoderamiento de las lenguas, ¿sí? en un país que se ha declarado un país intercultural y plurinacional. De hecho, yo quería comentarles, hay unas experiencias tremendamente interesantes en la Universidad Católica, por ejemplo, la carrera de antropología
Sole lo conoce, era interesante porque en la carrera de antropología el quichua era considerado una lengua obligatoria para los estudiantes cuando estábamos en formación. Y realmente yo creo que eso dio bases bien interesantes de hecho, para la articulación de los antropólogos, las antropólogas, con el trabajo con las comunidades indígenas. Y a mí me parecía, dentro de los sueños que uno siempre tiene, la posibilidad, por ejemplo, que uno de los resultados que eventualmente podamos tener de este conversatorio sea la posibilidad de empezar a pensar dentro de la malla curricular de antropología la posibilidad de manera articulada con el Instituto de Lenguas incorporar, ¿cierto?, para los estudiantes la trayectoria de Quichua y la trayectoria de Shuar, tomando en consideración principalmente que nosotros somos un país que se declara de manera constitucional como un país trilingüe, o sea, realmente somos un país castellano, pero también somos un país quichua y somos un país shuar. Y esto no es una declaración retórica, esto no es un tema por una simple voluntad, sino que eso tiene una serie de implicaciones importantísimas. No entremos ahorita en decir el lugar que deberían ocupar las otras nacionalidades y pueblos y sus respectivos idiomas, pero pensemos, no existe posibilidad alguna del ejercicio de los derechos si no existe una alta capacitación nacional en torno al tema de lenguas, ¿sí?, y culturas de los pueblos y nacionalidades. Por ponerles un caso, imagínense ustedes un proceso jurídico que haya en contra de un indígena shuar que solo sea shuar hablante, o piensen ustedes un proceso que se haga contra comunidades quichua hablantes. Si no existe realmente unos dispositivos lingüísticos que permitan una aproximación con esos sujetos que están siendo, por ejemplo, sujetos de acusaciones, de persecuciones o lo que sea, es muy difícil realmente tener la garantía de que esos sujetos van a ser sujetos de derecho. Pensemos, por ejemplo, en esto, el tema de la salud. O sea, ¿cómo pensamos en una oferta de servicios de salud que no tengan, o sea, con un personal que esté absolutamente capacitado en el manejo de las lenguas y en el manejo de la cultura de los pacientes que están entrando a ese campo de servicio? Es decir, ahí nos encontramos. Entonces, estas reflexiones un poco aparecen por una invitación que inicialmente habíamos pensado hacerle a un lingüista brasilero que está en este momento de profesor invitado de la Universidad Andina, Antonio Goes, que desafortunadamente no pudo venir. Porque a diferencia de los estudios de lingüística y de lenguajes nativos de países, pienso yo, por ejemplo, como Colombia o incluso como el mismo caso de Brasil, normalmente el conocimiento etnolingüístico que se tiene sobre los idiomas vernáculos de los pueblos y nacionalidades de pueblos de países como Colombia o Brasil, nos encontramos que son como casos de especialistas que trabajan temas específicos que no necesariamente tienen una incidencia política nacional. Es importante que en nuestro caso sepamos que en tanto país intercultural y plurinacional, el trabajo que hagamos sobre el campo lingüístico tiene una incidencia directa sobre nuestra propia comunidad política. Entonces, aquí es importante algunos presupuestos que hay que tener para eso. Lo primero es que el trabajo que hay que hacer sobre las lenguas indígenas es un trabajo que tiene obligatoriamente que ser articulado entre distintos actores sociales y políticos. Sin ninguna duda que el protagonismo lo tienen efectivamente los pueblos y nacionalidades, y estamos hablando en este caso concreto toda la larga tradición que existe, por ejemplo, en torno a la educación intercultural bilingüe articulada en torno al tema del quichua. Hay una larga tradición en este país, una tradición riquísima que viene desde los años 40, incluso gente tan importante como Tránsito Amaguaña, pensemos por ejemplo, el Dolores Cacuango. Uno de los puntos centrales que hubo en los procesos de articulación y movilización de los indígenas en los años 30 y 40, muchos de ellos articulados, por ejemplo, con la Federación Ecuatoriana de Indígenas, muchos de ellos articulados con el Partido Comunista, muchos de ellos articulados con el Partido Socialista. Uno de los ejes importantes
desde ese momento es el tema de la lengua. Porque decir, la lengua es algo que es tremendamente importante para la vida no solamente social, sino también para la vida individual. Es decir, uno se identifica con su lengua. ¿Y qué cosa más importante realmente que la lengua que uno habla no sea una lengua minorizada, que no sea una lengua racializada, no sea una lengua excluida, sino que es una lengua que sea reconocida? Es decir, cuando yo hablo de una lengua reconocida, estoy hablando de la necesidad de tener carteles aquí en quichua, clases en quichua, un mayor número de quichua hablantes o shuar hablantes, o sea, que tiene que ser una presencia viva realmente. Entonces, a diferencia, digamos, de los estudios lingüísticos que se pueden hacer en países en los cuales no existe una articulación estructural entre indígenas y estados nacionales, nosotros tenemos que pensar las políticas lingüísticas a una dimensión bastante grande y hay que pensar en varias cosas. Primero, ¿cuáles son entonces los actores que están comprometidos dentro de esto? Entonces, primero, repito, sin ninguna duda, un actor importantísimo son los pueblos y nacionalidades. Pero aquí hay un segundo punto que me parece importante para empezar a ampliar el tema de las responsabilidades. Es fundamental distinguir entre cultura y educación. Para afrontar el problema lingüístico es indispensable diferenciar qué es cultura y qué es educación. ¿Qué es? Y ustedes, estoy pensando en mis estudiantes de antropología, sabemos que cultura son esas formas de comportamiento de las sociedades. En el caso de la cultura hay creencias, creencias que se repiten, que se transmiten de generación en generación. La gente acata, por ejemplo, ciertas creencias culturales, etc. Pero la educación tiene una especificidad y la educación está directamente vinculada con un campo de profesionalización, de investigación, de crítica, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre cultura y educación que es importante tomar en cuenta. Y esto es uno de los puntos claves que hay que tener en las conversaciones con los pueblos y nacionalidades. Porque uno de los problemas que ha habido en la historia, sobre todo en la historia más contemporánea de la educación intercultural bilingüe, ahora voy a hacer un poco referencia a qué es esto de la historia contemporánea, es que en muchos casos los reclamos de la formación lingüística han confundido educación con cultura. Y esto ha significado entonces que ha habido un proceso de debilitamiento en la formación profesional en torno al tema de las lenguas, porque se supone que más o menos que prácticamente los pueblos y nacionalidades por sí y para sí, sin un apoyo institucional, sin un apoyo profesional, van a recuperar las lenguas. Yo no tengo un dato exacto, pero cuando yo estuve trabajando en el CEACES, que hicimos un proceso de evaluación tremendamente interesante, tanto de la Mauta Iguasi como del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en ese momento la información que había era que el quichua, por ejemplo, venía en una tasa de caída de quichua hablantes de hace unos 30, 40 años, aproximadamente un 25% de gente hablaba, y cuando hicimos ese proceso de evaluación, las tasas de quichua hablantes estaban alrededor del 6% a nivel nacional, que para mí incluso es una información bastante optimista. ¿Qué es lo que sucede? Para que haya un proceso de recuperación del quichua, no puede uno simplemente pensar en que la gente en las comunidades practique el quichua por sí y para sí, porque eso es una perspectiva bastante ingenua, incluso tomando en consideración elementos muy complejos de nuestras sociedades como el tema de la racialización. Por ejemplo, un niño al cual llega una autoridad blanco-mestiza y empieza a despreciar al quichua, ese niño se inhibe de hablar el quichua y se siente cohibido y empieza ese proceso de debilitamiento de la práctica lingüística. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Evidentemente, una serie de dispositivos que permitan demostrarle a ese niño que el aprendizaje del quichua es clave para su formación, pero no solamente para la formación de él, sino también para la formación del funcionario que intenta tener una práctica racial con ese niño. Entonces, no es simplemente un tema de pensar que la cultura por sí y para sí desarrollará los instrumentos que garanticen la supervivencia de la lengua, porque lo que nos muestra la práctica política y lo que nos muestra la práctica social es que si dejamos que solamente los pueblos y nacionalidades sean los que estén a cargo del diseño de estas políticas lingüísticas, la confrontación que existen con los aparatos de dominación lingüísticos y culturales conduce a lo que ha ocurrido histórica y sociológicamente, que es un proceso de debilitamiento de esas lenguas.
Entonces, ahí es donde nos encontramos entonces con un segundo actor que es importantísimo, que es el tema de la profesionalización de la formación en lingüística y también en los lenguajes. Estoy pensando sobre todo en el caso del quichua y el shuar, en tanto lenguajes oficiales y de comunicación intercultural. Aquí necesitamos entonces realmente pensar en diseñar una política encaminada a la creación de carreras de quichua y de shuar, en la cual hayan miembros de los pueblos y comunidades, pero también de la sociedad blanco-mestiza o de la sociedad mestiza, por ponerlo así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una política intercultural bilingüe, no podemos pensar que esa política intercultural no impacte a todo el sistema. Es decir, cuando hablamos de la interculturalización, tenemos que pensar en la interculturalización del sistema. ¿Qué significa esto? No solamente pensar que el quichua y el shuar se reduzcan, por decirlo así, a las comunidades y a los institutos interculturales, sino que es fundamental que el quichua y el shuar aparezcan, por ejemplo, en el colegio La Condamine, que aparezcan en el colegio alemán, que estén en el colegio americano, que estén en los colegios públicos. Porque sin eso sencillamente estamos entendiendo la interculturalidad como un tema de los indígenas y para los indígenas, y no estamos pensando en la afectación nacional que tiene que tener los proyectos de interculturalización. Esto tiene implicaciones importantísimas. Yo les hago, con mis estudiantes de antropología hemos estado haciendo el ejercicio permanentemente de empezar a pensar cuáles son las contribuciones fundamentales que han tenido los pueblos y nacionalidades en la formación de nuestros países. Aquí no se trata de pensar que los pueblos y nacionalidades son unas minorías que están allá, sino que se trata de romper esa imagen estereotipada y racializada y mostrar que los pueblos y nacionalidades son actores fundamentales de la construcción de nuestros estados nacionales, de nuestra región. ¿Qué se necesita entonces para esto? Hay que hacer un trabajo serio de recuperación de las contribuciones científicas, de las contribuciones intelectuales, de las contribuciones políticas, de las contribuciones de conocimiento que pueblos y nacionalidades han dado al país. Y un tema para eso importantísimo es el conocimiento de las lenguas nativas. Hacíamos el otro día con los estudiantes un ejercicio, lo recuerdan, ¿no es cierto? El trabajo que hicimos en torno a la interpretación del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? Y vamos viendo ahí cómo el Inca Garcilaso de la Vega, a pesar de que es un texto escrito en castellano, sobre castellano, nos muestra el profundo nivel de conocimiento que hay que tener sobre el campo de la lengua y de la cultura de los pueblos y nacionalidades para no repetir imágenes estereotipadas como las que criticaba el propio Inca Garcilaso de la Vega sobre una serie de estudios o informes que se presentaban sobre los grupos indígenas con un desconocimiento absoluto de la lengua y la cultura sobre esto. Entonces, ¿qué era lo que el Garcilaso de la Vega con toda conciencia criticaba? O sea, esos estudios lo que muestran realmente es un grado de desconocimiento de los pueblos y nacionalidades. Y la lengua es importantísima para el tema del conocimiento de la cultura, y no solamente de la cultura, sino para posicionar y para visibilizar el papel importantísimo que han tenido estos pueblos y nacionales en la construcción del Estado Nacional. Y esto viene desde lo más mínimo hasta lo macro. Yo voy a contarles un pequeño ejemplo que a mí me encantó. Yo tengo, le decía a mis estudiantes, como no he estado trabajando con comunidades indígenas quichuablantes en los últimos años, hace muchos años, mi proceso de conocimiento del quichua se ha venido debilitando mucho porque eso hay que practicarlo. Pero hay cosas interesantísimas que, por ejemplo, yo tengo en mente de aprendizaje que tiene uno. Ciertos conceptos, por ejemplo, del quichua nos muestran toda esa dimensión, la forma como los quichuablantes conciben las relaciones sociales, cómo conciben el mundo, cómo conciben el conocimiento, y a partir de ahí podemos empezar a diseñar cuáles son las formas de visibilizar esas contribuciones para hacer un Estado realmente intercultural y plurinacional. Por ejemplo, el concepto huacha, un concepto tremendamente interesante, y esto fue un concepto con el que me metí. Yendo en Cotacachi,
las investigaciones, bueno, es decir, las celebraciones que se hacen para noviembre, donde hay el Huac Chacaray, que se llama, que son las celebraciones que coinciden con el tema del Día de los Difuntos, que es tremendamente interesante también, de hecho, que hay una superposición entre el calendario cristiano en torno al tema de los difuntos con el calendario quichua en las celebraciones estas del Huac Chacaray. Y Huaccha es una palabra que tiene varias connotaciones. Huaccha, por ejemplo, significa pobre, ¿sí? Pero la pobreza no es solamente entendida en el sentido material, sino que Huaccha significa también huérfano. Entonces hay una conexión tremendamente interesante entre el concepto de pobreza y el concepto de soledad. Y de hecho, Huac Chacaray, que es una celebración en la que en noviembre van las comunidades indígenas a llevarle a las almas de los difuntos comidita. Unas comiditas que además están divididas entre comidas de sal, comidas de dulce, comidas frías y comidas calientes. ¿Qué es lo que hace el Huac Chacaray? Entonces lo que hace es que muestra la conexión entre la soledad, la pobreza, y no solamente entre la soledad y la pobreza, sino también en las condiciones de vida materiales con la vida en el más allá. Entonces el Huac Chacaray se constituye efectivamente en un proceso de reconstitución de lo que es el tejido social y la importancia que hay que tener sobre los huérfanos, sobre los que están un poco solitos en la vida para que sean reintegrados a este conjunto social. Ese es solo un ejemplo que muestra cómo es indispensable realmente los conocimientos lingüísticos para entender cómo son, por ejemplo, las nociones de solidaridad que se dan al interior de los pueblos. ¿Cuál es el concepto de ayllu? ¿Cuál es el concepto de familia? ¿Cierto? Si no tenemos eso claro, es muy difícil que reconozcamos la importancia crucial que pueblos y nacionalidades tienen en el proceso de diseño de nuestros propios estados nacionales. Quisiera entonces, para ir terminando y pensando un poco en el futuro, más importantísimo, por ejemplo, en la Mautaihuasi, que tiene una historia bastante compleja, bastante rica, así como los institutos interculturales. La Mautaihuasi fue una universidad inicialmente privada, pero fue una universidad que tuvo una serie de problemas técnicos educativos, y uno de los cuales estaba directamente con un proceso de debilitamiento en la forma de afrontar el tema del quichua y el shuar. Yo tengo la esperanza realmente de que en este momento, cuando es una universidad pública, aunque las universidades públicas están sufriendo un proceso muy fuerte de recorte económico, en esa universidad, la Mautaihuasi, debería constituirse el trabajo en torno al quichua y al shuar, supongo yo, como un tema absolutamente estratégico, y debe ser una de las líneas prioritarias realmente para este empoderamiento. Para el caso nuestro, creo que en el caso de la carrera de antropología, y eso es una cosa que creo que es importante discutir a nivel de facultad, empezar a abrir entonces un campo específico en torno al tema del quichua y el shuar. Y debemos pensarlo. Y debemos entonces, en la malla, ¿cierto?, que los estudiantes vayan teniendo posibilidades en términos de tiempo de un conocimiento, ojalá lo más minucioso, en torno al tema del quichua y el shuar, para poder entonces de esa forma tener elementos que nos permitan pelear no solamente por la defensa de la cultura entendida en el sentido de una particularidad, sino también como una posibilidad de un cambio real para nuestro país. Porque las aspiraciones que tiene el concepto de interculturalidad y plurinacionalidad no es solamente que los pueblos y nacionalidades se reconozcan, conozcan su pasado, conozcan su presente, sino que ese conocimiento impacte en el resto de la sociedad para poder tener algunos elementos en torno al tema del tema de los derechos y el tema de la igualdad. Eso era un poco lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, profesor José Antonio Figueroa. Ahorita doy la bienvenida al decano, doctor Francisco Hidalgo, y le voy a pedir que pase para que pase. Unas palabras de bienvenida.
Buenos días a todos y todas. Disculpas por llegar tarde a la hora de inicio. Agradecer mucho su presencia a las docentes y autoridades de la carrera de Antropología y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. También a los docentes que están presentes en esta mesa. Para nosotros es muy importante, como universidad pública, como la construcción de la educación superior para los sectores populares, la consolidación de nuestro espacio en los debates respecto de la antropología y las ciencias sociales. En particular, en este evento, respecto de por qué y cómo preservar las lenguas ancestrales, hemos nosotros dado todo el respaldo desde el decanato, subdecanato, consejo directivo, para consolidar la acción de nuestros docentes y de nuestras autoridades. Expresamos de esta manera nuestra presencia y nuestro respaldo a las iniciativas desplegadas desde el equipo de docentes y directivos de la carrera de Antropología. Muchas gracias. Gracias, querido Francisco. Por favor, Fabiola. Ya. Sí, acaba de llegar la ponente Fabiola Sánchez. De una vez le presento. Ella es magíster en Políticas de Comunicación y licenciada en Educación Intercultural Bilingüe. Y nos trae una voz y la experiencia desde su territorio como coordinadora de la Casa Museo Tucunagua. También es lideresa comunitaria. Ella trabaja en la Universidad Amauta Iguazzi, entonces su presencia es fundamental para conectar la teoría con la práctica y las luchas cotidianas para la revitalización cultural. Ahorita voy a dar paso entonces a la profesora Sofía Lachimba. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Al final no supe bien quién me invitó. Creo que un poco se descuadraron las cosas. Un honor enorme estar acá. Yo estudié aquí sociología. De hecho, por acá el decano fue uno de mis profesores, así que para mí es un enorme honor estar en el alma mater. Así que bueno, yo les vine más bien a presentar un poco de un trabajo de investigación del postdoctorado que yo estoy haciendo en México, y yo estaba trabajando un poco la historia y la memoria del movimiento indígena durante los años 70 y los años 80, ¿no? Y un poco cómo fue la construcción de la unificación del movimiento durante esos años. Y a mí me llama mucho la atención en las entrevistas que yo realizo, que se empieza a repetir un elemento de manera permanente, y es el hecho de que los dirigentes que habían sido dirigentes de base, de comunidades a nivel muy local, en el mejor de los casos regional, que fueron los que crearon Lecuarunari, posteriormente la Conalle, los guaguas richarimos, o sea, las de Cuarunaris a nivel provincial, eran dirigentes, pero a la vez en su juventud hubo un momento en el que fueron alfabetizadores bilingües, ¿no? Entonces me gustaría empezar con un extracto de José María Cabascango, uno de los líderes indígenas del pueblo Cayambi, además uno de los, digamos, fundadores de varias organizaciones, ¿no? Él dice: en ese tiempo, con el gobierno de Roldós, hablemos por ahí de 1980, se lanzó, digamos, la campaña nacional de alfabetización y también la alfabetización bilingüe. Y eso fue una novedad para todos. Y yo terminé la alfabetización en una iglesia evangélica. Terminé la educación primaria en ese tiempo, entonces se requería de gente para ese trabajo, y nosotros entramos así con otros compañeros de aquí de la comunidad para que seamos alfabetizadores. En ese entonces nos involucramos en este tema de la alfabetización. Yo entré a alfabetizar en una comunidad de por acá, por la cuenca del lago San Pablo de la comunidad de Caguana.
en la comunidad de Otavalo. Luego pasé a otra comunidad, ahí pasamos algún tiempo. Yo 6 años estuve ahí. En ese entonces también nos preparamos un poco más. Por ejemplo, en ese mismo proyecto había cómo terminar la educación secundaria, acelerar todo eso. Así terminé el colegio. Luego también había una escuela de quichua en Otavalo, en la Universidad Católica. Nuestros mismos compañeros eran los profesores. Fue a nivel nacional, verá. Todos los dirigentes nos convertimos en profesores alfabetizadores, unos inclusive coordinadores, ¿no? Y este extracto a mí me llama mucho la atención por cómo funciona la alfabetización bilingüe en la formación política de ellos durante la década de los 80, ¿no? Un elemento que va a ser fundamental porque además, digamos, este proceso va a crear toda una generación que a la vez son dirigentes, pero a la vez también son alfabetizadores bilingües. Y entonces ahí me gustaría topar mucho algo que se dijo ya en la mesa sobre esta incidencia política de la lengua, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo voy a argumentar un poco en este trabajo es cómo un proyecto de alfabetización al que se refiere José María Cabascango, que se implementó entre 1980 y 1984 entre el gobierno de Roldós Aguilera y el que le sucedió, Osvaldo Hurtado, como parte de un proceso de integración nacional, que ese era el espíritu, en realidad también ayudó a formar una generación de alfabetizadores que desarrollaron habilidades, destrezas y una visión regional y nacional que van a ser fundamentales para lo que va a ser la consolidación del movimiento indígena ecuatoriano, ¿no? Entonces, voy a empezar contándoles un poco, digamos, esto es un poco una perspectiva diferente a las usuales que se suele ver entre la relación entre movimiento y Estado, ¿no? Siempre se dice entre movimiento y Estado hay una relación o de dominación, de subordinación, pero se deja de ver el papel que el Estado, por ejemplo, a través de sus prácticas estatales, contribuye a generar acciones sociales, acciones colectivas, y en este caso, como un papel no intencionado del Estado, ayuda a fortalecer la integración nacional del movimiento indígena ecuatoriano. Y entonces me gustaría empezar contándoles que en 1979 nosotros estamos en un momento de transición política muy importante. Venimos de los 60, 70 muy marcados por la idea de la revolución, tenemos la revolución cubana, tenemos el proceso de Allende, tenemos a Nicaragua, digamos, hay un momento en donde todos los aires iban hacia la izquierda, ¿no? Y el concepto que englobaba todo era el concepto de revolución. Todo eso, luego va a venir una cascada de dictaduras frente a todo eso y va a cambiarse un poco el mapa político y van a venir procesos de transición a la democracia. En esos procesos de transición a la democracia vamos a tener una línea muy marcada con una visión de democracia liberal mucho más fortalecida, ¿no? En el caso ecuatoriano, ese proceso de democratización es bastante interesante. Las izquierdas, los sindicatos, los campesinos que están en las calles en los 60 y 70 logran ampliar el campo democrático en el 79 y en el 79 tenemos hitos políticos muy importantes, ¿no? Uno, que por ejemplo, a diferencia de otros países, las izquierdas radicalizadas, las que eran radicales en los 60 y 70, se incorporan en el campo político ecuatoriano, ¿no? Ingresan al campo institucional. En el 79 hay una reforma política y ellas ingresan a este campo. Otro elemento muy interesante, pero además muy tardío, es que en 1979, recién en ese año, se implementa el voto para analfabetos, un elemento muy tardío, pero que además va a ser muy importante porque para las poblaciones indígenas, porque el 70% de la población indígena para 1980 era analfabeta, ¿no? Un dato muy, muy alto, lo cual significaba además que el acceso a este ejercicio político liberal del voto era absolutamente imposible, ¿no? Entonces, ahí ya vemos un cambio político dentro del campo político del Estado que va también a cambiar un poco de lo que se juega y de las representaciones que ya se intenta hacer de una representación mayoritaria de las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, en ese proceso de transición ingresa al Estado Jaime Roldós Aguilera con una visión bastante progresista de derechos humanos muy
diferente a lo que estaba pasando en esa época, en esos años, ¿no? Y tiene un proyecto de modernizante, democratizador, pero además, sobre todo, de integración nacional, ¿no? Entonces, hay un proyecto de integración nacional y como parte de ese proyecto de integración nacional, no solamente vamos a hablar bueno, en los 70 ya hay un proceso de modernización en el que se construyen la mayor cantidad de kilómetros de carreteras que ustedes puedan creer en la historia ecuatoriana. No son los años, en realidad, en los que Sierra y Costa y Amazonía empiezan un poco a unirse, pero todavía falta un proyecto político, ¿no? Falta el proyecto político de la nación. Y un poco Jaime Roldós quiere trabajar en eso, ¿no? Y como parte de ese proyecto dice, la cultura es importante, pero también la alfabetización es importante. La alfabetización no solo por tener una fuerza, una mano de obra calificada, ¿no? Porque una cosa es tener una mano de obra capaz de que puedas implementarla dentro de procesos de industrialización a tener una población absolutamente analfabeta, ¿no? Y entonces empieza todo un proceso de alfabetización, pero aquí sucede un elemento muy interesante, y es que parte de este programa de alfabetización se implementa por primera vez en la historia ecuatoriana un programa de alfabetización bilingüe. Hasta entonces el Estado ecuatoriano no había tenido políticas de alfabetización bilingüe para las poblaciones indígenas. La alfabetización de comunidades y de poblaciones indígenas había estado mayoritariamente en manos de grupos religiosos. Por ejemplo, el Instituto, el ILB, el Instituto Lingüístico de Verano, la Misión Andina, el ERPE, a cargo de Monseñor Leonidas Proaño, ¿no? Entonces había sido un ámbito más bien privado y con una incidencia muy local. Entonces, en 1980, por primera vez se va a implementar una política pública desde el Estado que tenga un alcance ya no solo local, sino un poco más con miras a lo nacional. No llega a ser nacional, va a ser como en diversos lugares, pero ya es un primer ejercicio, ¿no? Lo interesante de esto es que, digamos, el Estado no solamente es que se le ocurre así porque es buena onda, sino porque hay una incidencia de un grupo justo de lingüistas y antropólogos de la Católica que forman el Centro de Estudios, bueno, ahora el CIE, ahora no recuerdo cuáles son las siglas, y ellos trabajan en, por un lado, proyectos de investigación, pero por otro lado, en proyectos de revitalización de las lenguas, ¿no? De las lenguas originarias. Y parte de este proyecto de investigación, de promoción de las lenguas, consiste en que parte de sus equipos sean compañeros de comunidades indígenas, bueno, más bien intelectuales indígenas. En ese tiempo, por ejemplo, Luis Macas, Luis Montaluisa, forman parte de este grupo, ¿no? Además van a ser los intelectuales muy importantes de la década de los 90, pero ellos en los 80 están siendo parte de este grupo y van justamente un poco a promover, por un lado, por ejemplo, cartillas de alfabetización, ¿no? Ya con un discurso unificado de, por ejemplo, la historia del movimiento, de la lengua, ¿no? Y ahí se va ya, tenemos un momento muy interesante, porque esta incidencia de los lingüistas, de los antropólogos, pero también de estos compañeros indígenas intelectuales, empieza ya a construir un discurso más unificado de lo que va a ser el movimiento, ¿no? Entonces, digamos, en estas políticas que se empiezan a implementar con el gobierno de Jaime Roldós Aguilera, hay una incidencia muy importante de la antropología, de la lingüística y también un poco de las poblaciones, de ciertos actores que van a convertirse luego en actores fundamentales de la unificación del movimiento indígena, ¿no? Entonces, un poco para contarles de eso y digamos, este proceso de alfabetización, este programa de alfabetización bilingüe es un proyecto bastante interesante. Es un proyecto que se da entre el Estado, pero también en coordinación con la Universidad Católica y, digamos, a quienes tienen un poco en territorio haciendo la alfabetización es a dirigentes, ¿no? Entonces, usan mucho el mecanismo del enlace con las organizaciones para que sean los dirigentes quienes también se conviertan en estos alfabetizadores. Entonces, pasa mucho que en las trayectorias de estos dirigentes, ellos, por ejemplo, algunos de ellos accedieron a segundo o tercer año de escuela
y con la alfabetización, ellos entran a la alfabetización bilingüe, acaban un poco la escuela, dentro de este proceso de alfabetización, se convierten en alfabetizadores, es decir, replican todo eso, y de hecho algunos de ellos, como por ejemplo en el caso de José María Cabascango, van a alfabetizar a otras comunidades. ¿Eso qué les permite? Les permite tener un conocimiento de que las problemáticas que viven en sus comunidades también son compartidas por otros, ¿no? Y eso permite tener una visión mucho más panorámica. Algunos de ellos se convierten en promotores, es decir, alfabetizadores que un poco ya están en mandos de coordinación un poco más regional, y entonces tienen una visión más regional de lo que es el país, ¿no? Y luego este mecanismo también les va a permitir otro elemento muy interesante que luego va a ser una de las habilidades fundamentales dentro de la dirigencia, que son cómo vincularse con el Estado, ¿no? Es decir, ¿qué necesitas para demandar del Estado ciertos elementos? ¿Cómo debes actuar? ¿En qué momentos debes de ejercer presión? ¿En qué momentos se debe elegir el mecanismo, por ejemplo, del escrito, de enviar a través de ciertos canales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces este proceso de mediación entre Estado y comunidad empieza a ser jugado por estos alfabetizadores que a la vez también son dirigentes y que luego todas estas habilidades, tanto de el uso de la palabra pública, la articulación de discursos públicos, la visión panorámica y nacional de los problemas, pues les va a permitir tener una mediación mucho más eficaz y una dirigencia mucho más eficaz con sus comunidades, ¿no? Entonces, digamos, el papel justamente de una política pública, que además es una política pública que, digamos, tampoco es que es absolutamente pura del Estado, sino que ahí tiene estos otros actores, ¿no? Muy importantes, los lingüistas, los antropólogos, los mismos intelectuales del movimiento, cómo esta política pública, sin que ese haya sido un objetivo de esta, empieza a generar un efecto colateral en generar toda una generación de alfabetizadores que además se va a convertir en los futuros líderes del movimiento y que van a tener las habilidades, las destrezas, el conocimiento técnico-político de cómo dialogar con el Estado, ¿no? Esto dice mucho un poco de este proceso de formación y unificación del movimiento en el sentido de cómo la lengua es importante en el proceso de construcción y de articulación política nacional, ¿no? La lengua es importante en el caso, por ejemplo, muy centrado en el caso de los pueblos quichua hablantes de la sierra. Dentro de este proceso hay un proceso un poco de unificación del quichua, ¿no? Es decir, unificar los diferentes dialectos, armar un diccionario, ¿no? Ellos lo que hacen es armar un diccionario único de quichua. Eso permite tener una idea unificada de todos somos quichuas, ¿no? Así general, ¿no? Caranqui, Cayambe, Saraguro, no, somos quichuas, ¿no? Eso permite luego generar otra estrategia política que va a ser una estrategia política muy importante de los pueblos, que va a ser generar un concepto político que es el concepto de nacionalidades, ¿no? Un concepto sumamente importante, pero mucho de eso tiene que ver con un corazón que es la lengua, ¿no? Que se comparte la lengua. Allá hay un uso político de esto, ¿no? Entonces, digamos, un poco para ir cerrando, a mí me gustaría como enfatizar esto de cuál es el papel de las prácticas estatales dentro de las formaciones políticas, de movimientos, de acciones políticas colectivas, de cómo se va performando y cómo hay una dialéctica, una interrelación entre movilización y Estado, ¿no? Y cómo inclusive prácticas estatales que podrían parecernos desde ciertos discursos excluyentes, ¿no? Y que se habla ahí, por ejemplo, de la integración nacional como una homogenización, dentro incluso de esas prácticas que intentan una integración, porque la integración que busca Jaime Roldós Aguilera, que dicho sea de paso, él usa el concepto de relaciones interculturales, sí tiene que ver con un mayor predominio, por ejemplo, del español como la lengua de interrelación, ¿no? Incluso dentro de esas políticas hay brechas y hay efectos colaterales que este tipo de políticas pueden generar, ¿no? Incluso la formación
de lo que van a ser toda una camada de líderes que van a ayudar a formar el movimiento, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Ahora voy a dar paso a la intervención del profesor Freddy Mitchell. Gracias.
Gracias. Listo. Sí, empiezo. Listo. Gracias. Halaya Gigatas Culiacanacas. Nayak Frediwa. Sartawa Gafasat Kiridwa. Bolivia Marcajata. Buenos días, hermanas y hermanos. Soy Freddy, vengo de La Paz, Bolivia. Tengo la fortuna de estar con ustedes y creo que yo soy un ejemplo vivo de cómo se va perdiendo el idioma. Entonces, el idioma materno. Entonces, quería empezar la presentación. Discúlpeme la espalda, por favor. Quería empezar la presentación con esto porque realmente estamos perdiendo la línea materna y estamos perdiendo cosas muy importantes. Ahora sí, la primera, por favor, Steffi. Un poco la bitácora, digamos, de que tenemos es sobre territorialidades, cambio climático, biodiversidad y lenguajes de pueblos y nacionalidades indígenas. Gracias, compañeros panelistas. Muchas gracias. Buen día. La próxima, por favor, y la segunda. Un poco, digamos, en la primera parte, hablar de territorialidades, ¿no? Las territorialidades implican, digamos, una percepción de la memoria espacial del tiempo social y comunal. Entonces, en este caso, digamos, ustedes van a llevar en antropología, van a llevar sobre una escuela que es la ontológica, que habla sobre naturalezas, no sobre cultura. Entonces, un poco, digamos, no está dirigido a esa escuela, pero está sobresaliendo las territorialidades en la naturaleza que son, digamos, con una conexión muy fuerte. Gracias, Steffi. Ya, un poco, digamos, lo que quiero presentar es la relación que se tiene de los territorios megadiversos con la interculturalidad. Otra vez, porque es directamente proporcional. A mayor biodiversidad, mayor presencia de culturas diferenciadas. Y incorporo la palabra interculturalidad porque se habla mucho y se ha cosificado mucho en políticas del Estado, como en Bolivia y como en el Ecuador, ¿no? Que somos interculturales. Desde el Estado no puede haber interculturalidad porque es la decisión de clases, desde mi perspectiva y mi lectura política, ¿no? En cambio, sí, digamos, entre los pueblos indígenas hay interculturalidades entre similares. No estoy hablando entre iguales, ¿no? Por lo tanto, digamos, sí podemos hablar de interculturalidad y de megadiversidad porque hay presencia de varios pueblos indígenas. Todos los países megadiversos tienen una alta composición de pueblos indígenas, ¿no? Y son nacionalidades y pueblos indígenas, ¿no? Y aquí viene otra cosa, digamos. Lo que quiero resaltar, digamos, es cómo la pérdida de la biodiversidad y la pérdida de la cultura y de la lengua, que es el ajayo. El ajayo es el alma en Aymara y nosotros tenemos 3 ajayos. Entonces, el alma. Entonces, como hay una relación directa que si se pierde una cultura, se pierde un ecosistema. Y si se pierde un ecosistema, se pierde una cultura. Entonces, una relación directa. Entonces, el problema no solamente es la desaparición biológica y cultural, o de cultura si agarran otra escuela antropológica, sino es un problema de la humanidad. Entonces, ya, si, digamos, las políticas estatales son indolentes, sino por lo menos que vean, digamos, que están preservando el 87.5% de la biodiversidad de recursos silvestres conocida. Y nosotros vivimos con el 1% de la biodiversidad. En las 5 extinciones se han acabado el 99% de plantas y animales conocidos se han acabado. Y ahora ese 1% lo ponderamos a 100 y los pueblos indígenas y nacionalidades tienen el 87.5%. Entonces, ¿cómo no va a ser importante, digamos, resaltar esto? Ahora, voy a abordar una de las causas, porque en el cambio medioambiental, digamos, una de las causas es el cambio climático y que saben, que creo que más o menos todos sabemos. Y otro, digamos, en los cambios ambientales está, por supuesto, la contaminación del agua, la minería, la petrolera, digamos, la incursión en territorios indígenas por cuenta de otros que no son indígenas, etc. Entonces, voy a tomar en este caso del cambio climático. También hay otras, digamos, por supuesto, otras escuelas que hablan sobre la pérdida del idioma y que tienen que ver con razones superestructurales, ¿no? También y de infraestructura. Pero en este caso me voy a, digamos, voy a abordar a partir, digamos, de la biodiversidad y cómo está afectando, digamos, la pérdida de la biodiversidad en los pueblos y nacionalidades indígenas y en Bolivia originarias, así se llaman,
y, digamos, cómo esto incide, digamos, en el medio ambiente en total. Se está calentando. Por favor, otra. No pasa. Ya. Entre lo que estaba explicando, digamos, un poco ustedes, bueno, en ciencias sociales a los antropólogos nos obligan a aprender lo que aprenden los sociólogos, ¿no? Entonces estamos hablando de la razón instrumental, estamos hablando de la escuela de Frankfurt, de la modernidad. 500 años para la modernidad, para las ciencias sociales, para antropología y arqueología, es el Homo sapiens, son 314.000 años. Pero como estamos, digamos, en la perspectiva de las ciencias sociales, estamos haciendo la transacción de, por el momento, tomar ese tipo de modernidad, ¿no? Entonces la modernidad con el capitalismo es un guiño frente a los 7.2 millones de años que tenemos como homínidos. Entonces, por ahí va. Entonces, estamos hablando de la razón instrumental, que tiene que ver con el cambio climático, digamos, y esta perspectiva de racionalidad, que ya no fue solamente criticada por la Escuela de Frankfurt, viene desde Husserl, que criticaba por qué la tecnología, en vez de hacer la felicidad y el bienestar de los humanos, está matando. Entonces, y creo que ahora más que nunca, ¿no? La otra, por favor. Bueno, aquí está, digamos, el porcentaje que tenemos de hermanos indígenas y hermanos y hermanas. Digamos, fíjense, digamos, el porcentaje que tienen de tierras es sumamente alto. Y como hemos hablado de la biodiversidad, el 87.5%, estamos hablando, digamos, de que en realidad estamos en sus manos. Y lo más grave del asunto es que son los más agredidos. ¿Por qué? Porque como viven en territorios biodiversos, son altamente sensibles al cambio climático. Entonces nosotros estamos trabajando, yo soy docente en trabajo social, y estamos trabajando nosotros en Yaguajé, en un bosque protector, en Madre Tierra, Cantón Mera, provincia Pastaza, y estamos hechos pedazos, porque ya no hay caza, pesca. Entonces está pasando algo. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí cae el cargo sobre las mujeres, porque son las únicas que pueden entrar a las chacras, en Shuar, Zápares y Quichuas, ¿no? Entonces va por ahí, estamos realmente en un punto de conflicto y ellos están cuidando la tierra, ¿no? Adelante, por favor. Y estos son los servicios, ¿no? Se supone que son servicios. En realidad, digamos, estamos respirando y comiendo a partir de la interacción de los pueblos indígenas con plantas y animales, ¿no? Nosotros en arqueología hemos incursionado en Bolivia con recursos genéticos, ¿no? Para ver el gen de domesticación, de tal forma de protegerlo en esta vorágine de los transgénicos. Se tiene que volver a la huella inicial del recurso genético, la semilla. Entonces, obviamente, estamos hablando, digamos, de que todo lo que comemos es producto de los pueblos indígenas, eso estoy diciendo. Desde la papa hasta la quinoa. Y nosotros no hemos descubierto hasta ahora cuál es la antigüedad de la papa. Presumimos, digamos, que tiene que ser la mayor antigüedad en el Ecuador, porque hay unas razones en arqueología que se ven, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más antiguo está en civilización, está en el Ecuador, es Valdivia, es lo más antiguo. Para mi suerte, donde he hecho mi tesis doctoral, se ha encontrado más allá del cacao de 3.200 años de la era común de Cristo, 1.000 años más antes que de México. Entonces, realmente hay un proceso ultra sostenible en el manejo de territorios, pese a que es la población más agredida. Y obviamente, si pierde una cultura, se pierde la lengua también. Por favor, adelante, son los servicios colectivos que... Bueno, es el cambio climático, voy a pasar. ¿Por qué estoy recurriendo? Disculpen que recurra, digamos, a una perspectiva de diapositivas. Creo que no se hace, pero bueno, como tengo mi edad, ya creo que recurro a mi edad de estas cosas, ¿no? Es que es un tema nuevo para ciencias sociales, ¿no? El cambio climático. Todos sabemos que ese cambio climático es el 1.5 el que no se debe llegar, es el Convenio de París 2015, que dicen que tenemos que llegar máximo hasta el 1.5 y debemos resumir. Y estamos muy cerca. En la otra diapositiva, por favor, Estefi. Ese es. Voy a pasar rápido, es bastante técnico. Fíjense esas líneas, digamos. La anaranjada significa que es a la altura encima de la Tierra, el otro significa sobre la Tierra. El aire es más caliente, estoy diciendo. Fíjense, estamos en 1.2. Entonces, prontamente, digamos, ¿y qué va a pasar con los pueblos indígenas en los territorios biodiversos? Van a desaparecer plantas y animales. Y hay una cosa que debemos considerar. Las ciudades, afortunadamente, viven en lugares bastante similares. Tanto Bolivia como en el Ecuador tiene más o menos el 70% de que comemos de indígenas y campesinos. El 70%.
Entonces, ¿qué va a pasar si no va a haber siembras y cosechas? Ese es un problema no solamente de los pueblos indígenas. Entonces, por lo menos hay que sensibilizarse desde esa parte, ¿no? Entonces, realmente el problema, digamos, del calentamiento global es esto, ¿no? Hemos estado el año pasado trabajado afortunadamente en Bolivia, en un pueblo guaraní, que es una zona seca bastante parecida a San Vicente, en Santa Elena. 2 años que no han tenido cosechas y ellos viven del maíz. 2 años sin cosecha. Es para nosotros 2 años sin sueldo. Entonces la cosa que se viene es terrible y no hay políticas estatales ni en Bolivia ni en el Ecuador para proteger esto. Yo les digo, ya no quieren, digamos, ya hay una invisibilidad indígena, que se protejan a sí mismos. O sea, ni siquiera hay de esa perspectiva de eso, ¿no? El próximo, por favor. Aquí estas cosas van a gustar, por eso les he puesto. ¿Quién es el que contamina más? La China, los comunistas. No, a ver, veamos, la China, digamos, ¿cuántos habitantes tiene? 1.400. ¿Cuántos tiene Estados Unidos? 300. Entonces, el segundo es Estados Unidos, ¿no? Ahora veamos per cápita de contaminación, estamos hablando, emisión de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Entonces, fíjense, el primero más contaminante es Estados Unidos, el segundo es Rusia, el tercero es Japón, el cuarto es la Unión Soviética, la China, y la Unión Soviética ya no existe. Después la Unión Europea, etc. Es que soy de esa edad, van a disculpar. Yo me he formado, bueno, ya, entonces fíjense, entonces estamos hablando de que los mayores contaminadores son esta perspectiva, digamos, de consumo. Si quieren les paso después en las diapositivas, no hay ningún rollo. Ustedes que son de antropología. Por favor, la próxima. Ahí vienen las cosas que les va a gustar más, porque como hay una perspectiva sociológica muy fuerte, digamos, en nuestra formación, que no está mal, pero también tenemos que incursionar en otras cosas como antropología. Fíjense quién que contamina más. Son las personas que tienen mayores recursos económicos y, por supuesto, políticos, porque la política es la exacerbación de lo económico. Fíjense quién son los que contaminan más. Claro, porque cuando nos dicen hay que apagar la luz 12 horas porque tú eres tan culpable como son los del norte, no es cierto. No es cierto. Fíjense a ver cuánto están contaminando los que tienen el 1% de los más ricos, ¿no? Entre esa línea así es aproximadamente. Y fíjense, sumados ambos, ¿cuántos salen? ¿No? 50, 64, 74, ¿no? Fíjense cómo están contaminando los que tienen más recursos económicos. Entonces, y fíjense, digamos, la población más pobre, digamos, ¿no? No contribuye ni el 12% de la emisión. Y nos dicen, no, es que queman carbono. Ahí están las pruebas para ir viendo. El próximo, por favor. Aquí está el Gaby Ayala. Lo de Gaby Ayala. Bueno, ya en antropología deben saber bien. En trabajo social también saben bien. Lo que no saben es cómo se ha difundido Gaby Ayala. Es Constantino Lima del Mitka, un aymara que va donde los indios Cuna. Y ahí se construye eso, porque Constantino Lima les dice, ¿qué se llama esto? Y los compañeros hermanos Cunas dicen, Gaby Ayala. Entonces, eso está en un texto de indigenismo en Bolivia de Diego Pacheco. Entonces, fíjense cómo estamos, ¿no? El Ecuador había tenido más o menos una contaminación alta, ¿no? Fíjense, en la mundial era el 12%, digamos, las personas que tienen recursos económicos bajos. Fíjense aquí cuánto es. ¿Qué te expresa esto? Si América Latina o el área Ayala es el continente más desigual en la redistribución del ingreso, en el Ecuador nos llevamos el premio. Vayamos adelante, por favor. Bueno, ahí está la biodiversidad en peligro. Todo lo que hemos ido, no se dice domesticando, se dice interactuando, el maíz, ¿no? Ojalá que existan trabajos de arqueología para ver eso de los recursos genéticos y no solamente taxonómicos, es decir, está bien saber la antigüedad porque es parte de la identidad, pero hay que saber también la procedencia de los alimentos. En lo próximo, por favor. Bueno, está la biodiversidad como el sonco en aymara es el corazón. La biodiversidad es el corazón del planeta. Y si se pierde la biodiversidad, se para el corazón. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y quién cuida el corazón? Los pueblos indígenas, nacionalidades y naciones originarias. Entonces, ergo, hay que hacer algo con políticas. Ya, digamos, somos perversos, somos racistas, ya, pero igual no vas a tener que comer. Así que por ahí va la cosa. El próximo, por favor. La naturaleza, el próximo, por favor. Ya, este es el índice del planeta vivo.
A ver. Fíjense, se calcula el índice del planeta vivo a partir de, digamos, de la pérdida de la biodiversidad y la megadiversidad. Se calcula a partir de 1970, que es el 1. Y fíjense lo que hemos perdido en biodiversidad. O sea, de cada 100 plantas, de cada 100 animales, se han perdido 73 por especies y, por supuesto, en variedades. Estamos entonces con el 0.27% de lo que hemos conseguido desde el 90. O sea, a la fecha, digamos, son 20, desde el 70, 30 más 53, 55, 56 años. O sea, 56, ese es un cálculo del año del 24. Hemos perdido, digamos, de los 100, hemos perdido 73. Realmente estamos hechos pedazos. Entonces, y peor ahora que se quiere activar la minería, se quiere activar el petróleo. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras estudiantes, su futuro no sé cómo será. Nosotros, yo, mi generación, ya está de salida. El próximo, por favor. Por favor, un momento, retrocede. Gracias. Fíjense, ¿cuáles son el modelo extractivista, de mercantilización de la naturaleza, la ruptura de los equilibrios territoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante del asunto, que tanto, digamos, los proyectos neoliberales como los progresistas, de que yo formo parte en Bolivia, así nomás es la cosa, han sido extractivistas y ha sido un problema grande con eso. En Bolivia, no voy a hablar del Ecuador porque no quiero tener problemas, en Bolivia ha sido una gran pelea entre Evo, que es de la parte occidental, con los pueblos indígenas. Entonces ahí estamos hechos pedazos justamente por eso, por ese problema. Y fíjense, un proyecto progresista y de un compañero de Orinoco, que era aymara, puquina, quichua y español parlante. 3 o 4 idiomas. Es eso, ¿no? Ya. Adelante, por favor. Bueno, ahí están, digamos, ¿no? Este es un lenguaje, digamos, que podemos entenderlo, qué es lo que está pasando, estamos perdiendo dos. Entonces alguien dice 73, el próximo, por favor, Steffi. Ese sí es un lenguaje más técnico, otro más, por favor. Ya, fíjense, aquí otra vez nos sacamos el premio. Si a nivel planetario del 73, digamos, de cada 100 especies, 73 se están perdiendo, fíjense lo que está pasando en el Abya Yala. O sea, de cada 100 animales o plantas, la media, por supuesto, ¿no? Están desapareciendo 93. O sea, ya no van a tener variedad de yuca, ya no van a tener variedad de maíz, etc. Fíjense, en Bolivia tiene 65 variedades de maíz. Aquí pregunten cuántas hay. Pregunten en México cuántas hay. Entonces, y dicen que están domesticada, interactuada. Yo creo que es el Ecuador, pero lamentablemente no hay arqueología de esa forma de recursos genéticos con fitolitos, semillas petrificadas, no se hace. Y cuando debíamos proteger el gen, ¿para qué? El conocimiento indígena. Fíjense, estamos hechos pedazos. Sigamos, por favor. Ahí está un poco lo que he dicho. Fíjense, de nuestra región, de cada 100 animales que existían en el 70, hoy quedan apenas 5. Donde estamos trabajando, haciendo en trabajo social, ellos tienen un bosque protector, yaguajé, shuar, ashuar, záparas y quichuas. Hermanos y hermanas y compañeros estudiantes, ya no tienen que cazar, ya no, apenas la pesca, porque el río Pastaza está hecho pedazos. ¿Y de qué están viviendo los compañeros que eran itinerantes y a propósito de manejar el territorio? De la chacra. ¿Y quién está a cargo de la chacra? La mujer, el hombre no puede entrar. Solamente en Taga Rossi quema entra el hombre. En otras palabras, todo el peso de la responsabilidad está aquí sobre la mujer otra vez. Entonces, fíjense, la cosa realmente es... Y ustedes en trabajo social y en antropología están en ciencias sociales porque tienen un corazoncito, un sonjo, tienen un corazoncito que va... Donde estén, ustedes tienen que hacer las cosas, digamos, de tal forma que podamos colaborar. El próximo, por favor. Ya me voy a apurar, no se preocupen. El próximo. Ya, esto es, para mí es alucinante, ¿no? Porque esta es una chacra. ¿Cómo? Eso es selva. Hemos encontrado, bueno, más de 100 variedades en el equivalente a un hectárea. 100 variedades de cultivos, de especies. 100 variedades es una locura, pues. Entonces, exactamente la contraflecha al monoproductivo, a la monoproducción. Que el biodiesel, palma africana,
o para el azúcar, la remolacha o la caña. Es exactamente en contraflecha cómo se debe manejar el territorio. Entonces, fíjense esto, cuando ve esto, y yo muestro a un compañero aymara esto, dice, ¿qué? ¿Eso qué va a ser? Un sembradío, es una selva, mímesis. Repiten lo que hace la naturaleza, de esa forma tienen sustentabilidad. Si hemos hablado de 3.200 años de domesticación de la yuca y del cacao en zona shuar, fíjense cuántos años tienen de sostenibilidad en el utilizo de semillas y manejo de suelos. En suelos son altamente ácidos. Un conocimiento, cada pepa que ustedes comen es un chip y debía pagarse por ese chip. Claro, si de la computadora nos cobran todo, ¿se dan cuenta? Invisibilizado porque es políticamente y económicamente no le conviene, digamos, al capital reconocer ese conocimiento y ni siquiera es válido como conocimiento. Es superstición, saber, no es conocimiento. Solamente en las universidades tienen conocimiento. Eso es una locura. Y repetir ese esquema en América Latina, en Negavia y Ala, realmente estamos haciendo un flaco favor al desarrollo de las ciencias. Por favor, sigamos avanzando. Ya, eso, pasale nomás, por favor. Y ahí están los datos más o menos de las áreas protegidas. Ya, casi todas las áreas protegidas, no todas, están en manos de los pueblos indígenas. Unas con propiedad, otras con posesión. Lo interesante que de lo que más que conozco yo, que en Bolivia, de los 108 millones de hectáreas que tenemos, 32 millones se han inmovilizado para los pueblos indígenas y originarios. 32 millones, o sea, más grande que el Ecuador. Se han inmovilizado. Entonces, más o menos coinciden. Y aquí hay unos problemas en el Ecuador muy grandes, porque hay territorios indígenas que se sobreponen el 100% sobre pozos petroleros. 100%. Eso significa que donde está el petróleo está un territorio indígena. Entonces, ¿qué va a pasar? El país no puede ser un mendigo sobre ¿cómo era? Sobre sillón de oro, trono de oro. Ya, sí. Pero, ¿y quién paga el plato? No, es que la única posibilidad es exportar o morir. No es cierto. Nosotros sabemos que una hectárea, por su biodiversidad, con las investigaciones adecuadas, puede generar más recursos que el petróleo y es sustentable. Pero diga eso a un ingeniero petrolero, no, el ingeniero petrolero no te puede. Diga eso al país, es que tiene que invertirse en algo. Para eso estamos en universidad, pues. Nos pagan, nosotros nos pagan. Y ustedes vienen aquí con el sacrificio de sus padres más y de ustedes mismos que trabajan, porque yo conozco a varias personas. Entonces, creo que tenemos que meterle más o menos estas cosas de generar alternativas y hacer trabajo de campo, etcétera, que no es único, también es de gabinete. Gracias, por favor, hay otro. He puesto aproximadamente porque no se sabe a qué velocidad están desapareciendo los idiomas. Entonces, si desaparece una lengua, desaparece una cultura, desaparece una biodiversidad, desaparece el planeta. Entonces, el asunto, digamos, de la lengua no es tan sencillo, ¿no? Desde la antropología, que es la perspectiva que les van a enseñar, somos integrales holísticos o de la totalidad si tienen una marca política, etcétera, o desde la ontológica, que tiene otra escuela, etcétera, etcétera, que van a ir viendo, ¿ok? Entonces, más o menos va por ahí eso, ¿no? Adelante, por favor. Esas son las lenguas. Fíjate qué lindo eso. Es una belleza eso. Y este mapa es interactivo. O sea, que pinchas, te sale. Adelante, por favor. Y ahí está lo de Gaby Ayala. El 38.4% somos 54 millones de indígenas, 38% están en riesgo de lenguas, 516 lenguas, ¿no? Y ahí están, digamos, fíjense los datos. El que me ha mirado, porque este es el Atlas ¿cómo se llama? Atlas vivo de lengua, no me acuerdo cómo se llama, que es 2024. Fíjense, Bolivia, 33 idiomas y 24 van a desaparecer. ¿Cómo? Si Evo Morales era indígena. Lo que pasa es que había un problema con los pueblos indígenas, él es originario. Y realmente si están desapareciendo 33, realmente es una punto. Pero también hay cosas que a partir de la lingüística hay que investigar. Nosotros en la antropología tenemos solamente 2 materias de lingüística. Entonces no somos propiamente lingüísticos, ¿no? Y además hay una pelea entre estructuralistas con marxistas. Bueno, ya. Pero hay una cosa extraña en Bolivia que para los especialistas en la lengua, ya voy a acabar. En Bolivia, el 46% es una población indígena y el 56% nos declaramos indígenas. ¿Cómo? Otra vez. El 46% son pueblos indígenas originarios y el 56% nos declaramos indígenas. Existe el 10% que estamos perdiendo la lengua, pero seguimos reivindicando lo indígena. Entonces es un proceso diferente, ¿no?
porque aquí es el 7% que se reconoce como indígenas. Sin embargo, en el estudio genético de la UTE está entre el 60 y el 80% de que los ecuatorianos y ecuatorianas tienen gen indígena. Como así, digamos, ¿qué ha pasado? Bueno, son cosas diferentes, pero de eso, el método comparativo propio de la carrera. Adelante, por favor. Eso, ya les he explicado esto, la megadiversidad directamente proporcional, y ahí había una discusión sobre la interculturalidad, la multiculturalidad, desde mi perspectiva, sin ser decolonial, por favor, no soy decolonial, porque hago arqueología también, no puedo ser decolonial. Entonces, la interculturalidad entiendo que solamente se da desde los pueblos indígenas, desde el Estado no puede. Tenemos otra discusión sobre por qué, porque el Estado, desde mi formación política, es decisión de clases. Es un rico, bueno, las seccionalidades, después interseccionalidades, abigarramiento etos barroco de Ecuador. Adelante, por favor. Y ahí están, digamos, lo que estamos desapareciendo. Una más creo que hay. Y aquí está, digamos, el vínculo entre el idioma. Afortunadamente, hay estudios sobre el vínculo del idioma y la extensión de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque para cada planta, quien vaya a la Amazonía es alucinante. ¿Con quién está esta planta es para esto? Es un indígena, por supuesto. Esta planta es para esto sirve para esto, este es el ajo que se utiliza para todas las plantas. Entonces, no solamente es taxonomía, sino es propiedades de las plantas. Averigüen cuánto se tarda en tener el conocimiento de la propiedad de una planta. Taxonómicamente podemos decir dónde está, pero ¿para qué sirve? Y encima, ¿para qué sirve y cómo la puedes transformar? La papa silvestre es tóxica. ¿Cómo? Si es el segundo alimento más grande del planeta. Ha habido un proceso de interacción y de domesticación del gen, para mi interacción, hasta volverlo comestible. ¿Y ese conocimiento qué? No, la modernidad nomás tiene conocimiento y a partir de Humboldt son las investigaciones. ¿Cómo así? Entonces, por eso estamos aquí, y qué bien que por fin se ha abierto antropología en la facultad, porque hay una perspectiva sociológica muy grande, que no está mal, pero es parte de nuestra forma, no es toda. Y peor aquí, con tanta reivindicación, ¿cómo no van a incorporarse los conocimientos indígenas? Bueno, ahí está. Entonces, en algún momento iremos planteando esto para ir viendo. Adelante, por favor. Creo que ya con eso terminé. Bueno, ahí están, digamos, ahí hay una relación directa, ya no he tenido tiempo de hacer la relación directa con anfibios, mamíferos, etcétera, de la pérdida de yo no sé, no soy lingüista, así que creo que no tengo esa capacidad. Pero sí tengo la capacidad de ver, digamos, que a grosso modo está pasando algo con el cambio climático, con el cambio medioambiental. El cambio climático es dióxido de carbono, nitroso, metano y fluoros carbonados, ya. El cambio ambiental es minería. No voy a hablar de qué empresas están, de que crían chanchos y crían aves, donde yo estoy trabajando y donde tengo la fortuna de convivir. Están una criadora de pollos y sueltan el pastaza y veamos si podemos consumir algo. Entonces, se dan cuenta, cambios ambientales. Entonces, son estas dos las cosas. Entonces, y están haciendo desaparecer la biodiversidad y, por supuesto, están haciendo que se migren, digamos, a otras partes, ¿no? Entonces, más o menos eso era, ¿no? Les reitero, no soy especialista en lengua, solamente he llevado 2 lingüísticas, pero más o menos me ubico, digamos, de que es directamente relacional una lengua a un pueblo. Y la lengua es el ajayo. Hemos dicho que tenemos 3 ajayos, el ajayo del pueblo. Muchísimas gracias por su paciencia y he tratado de hablar. Muchas gracias. Disculpe. ¿Quieres que te ayudemos aquí, hermana? Está bien. ¿Y quién te va a pasar desde diapositivos? Tengo la computadora. ¿No vas a proyectar? Creo que no necesito. No necesitas. Ya, porque tengo un flash memory si quieres para pasar. No hay problema. Ya, gracias. Ya, hermana. Este es tuyo. Ya, entonces ahora voy a dar paso a la presentación de Fabiola. Por favor, pueden pasar otra vez de la mesa, porque luego va a haber una ronda de preguntas. La presentación de Fabiola sería la última y les recuerdo que vamos a hacer un pequeño receso y luego presentar el documental de Juan Carlos Franco, que ya está aquí. Bienvenido, Juan Carlos Franco. El documentalista, antropólogo documentalista, ya está aquí.
Entonces él nos va a presentar su documental, luego de, o sea, esta sería la última presentación, hacemos una ronda de preguntas y luego un receso y pasamos al documental, ¿ya? Alipuncha tukuisha kaypikashka mashikuna, yachahuk mashikuna, yachachik mashikuna, chinashata kaypi ñukawan pakta mashikunata, sumak punllata charipashunchi nipani, shinashata yupaychani, kay kuskaman kimichishkamanta, kay hatun yachana wasiman kimichishkamanta, kayachishkamanta, yupaychani shunkumanta. Muy buenos días con todos los compañeros, compañeras estudiantes, compañeros docentes, colegas, y agradecida por haberme invitado a este espacio, porque para nosotros como pueblos originarios, estar en estos espacios ha sido también una lucha desde los tiempos inmemorables, lucha de nuestros ancestros que han permitido que nosotros estemos en este espacio. Y agradezco a mi idioma, a mi mishkishimi, por permitirme existir y resistir. Entonces, pues, quisiera que también ustedes como estudiantes pues vayamos empoderándonos, vayamos conociendo la realidad de los territorios, la realidad, la lucha, la resistencia desde los pueblos. Yo vengo de una comunidad quichua, donde mis padres, mis abuelos me han enseñado que estar al frente de una comunidad es una lucha, que estar al frente de la academia es una lucha y que tú sigas siendo orgullosa de tu identidad, orgullosa de lo que sabes, es para seguir adelante, para demostrar que nosotros también sabemos, porque muchas veces nos han hecho creer que al vestirnos como vestimos, al hablar nuestro idioma, somos menos o que no sabemos. Y eso nos han dicho legalmente en la Constitución de 1830. Y aquí estamos para decir que no es así. Nosotros somos tan capaces como cualquier otro ser humano de estar ocupando cualquier espacio. Entonces, con esa reflexión, quisiera empezar a hablar un poco de lo que es el por qué y cómo preservar las lenguas indígenas. Entonces, pues es uno de los principales trabajos o el eje fundamental que como país deberíamos trabajar. Desde el Estado, desde la sociedad, debemos trabajar en fortalecer, porque como antecedieron mis colegas, si muere una lengua, se muere todo, se muere la cultura, se muere la vida. Y nosotros creemos firmemente de que la ciencia andina o la ciencia de los pueblos originarios es la alternativa para que nosotros como seres humanos sigamos existiendo en esta dimensión. Porque desde la ciencia occidental lo que se ha provocado es el mundo capitalista. El mundo capitalista lo que nos está haciendo es acabar con nosotros, acabar con la naturaleza, acabar con los seres humanos. Entonces creemos firmemente que debemos trabajar en el tema del fortalecimiento, en el tema de recuperación y práctica, y dejar ese legado tan hermoso que nos han dejado nuestros ancestros a la futura generación. Hace rato decía mi colega que no sé qué vaya a hacer de la vida de ustedes. Entonces, yo les digo que la alternativa es la ciencia de los pueblos originarios. Y así seguiremos existiendo en armonía con la naturaleza, en armonía con la espiritualidad, porque también hemos olvidado eso, la conexión con la Pachamama, la conexión con los espíritus sagrados, se ha ido perdiendo. E incluso en nuestros territorios, por la discriminación que se ha vivido, desde la colonia y hasta la actualidad. Esa discriminación, ese racismo sigue latente. Como ustedes habrán sentido, habrán visto en el último levantamiento en nuestro territorio. Yo vengo del territorio de la lucha, vengo del territorio de los guerreros, donde nos dijeron que éramos, que nos decían que éramos terroristas. Así nos decían. Cuando exigimos nuestros derechos, ahí somos terroristas. Pero cuando quieren como manejar ese discurso de que estamos viviendo en un país intercultural, plurinacional, nos permiten estar en espacios tal vez haciendo una danza, ahí sí somos bonitos, maravillosos. Pero cuando exigimos los derechos, ahí es cuando empiezan a tildarnos,
a decirnos que somos terroristas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los discursos que se manejan. ¿Hacia quién van? ¿Hacia quién está dirigido? ¿Cuáles son los sesgos políticos y los intereses personales de cierto grupo de poder? Yo hablo de esto porque también es parte de eso. Es parte de la lucha, es parte de la resistencia. Todo lo que se hace desde los territorios. Entonces, un poco quería hablar como desde esa perspectiva de cuántos idiomas de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas, como nos dicen, existe en el mundo, ¿no? Según la UNESCO, en el mundo existen más de 7,000 lenguas, de los cuales más de 4,000 son de los pueblos originarios. Sin embargo, entre el 50% y el 90% podrían desaparecer antes del año 2100, o sea, en este siglo. Antes de que se termine este siglo, ya estarían desaparecidos si seguimos en la misma perspectiva. Y pues muchas cuentan con un número reducido de hablantes y carecen de transmisión intergeneracional. Lamentablemente, esa es la realidad de los idiomas de los pueblos originarios. Y bueno, preocupados en este sentido, y siempre recalco de que todo lo que se hace o todo lo que está puesto en los instrumentos internacionales, en la Constitución, pues es gracias a la lucha, no es porque alguien lo dijo, no, pues esto hay que poner, sino siempre ha sido desde la lucha de los territorios, porque nosotros hemos estado diciendo, esto es necesario, esto hay que posicionar, esto hay que visibilizar. Por eso se ha conseguido esto, por ejemplo, la Constitución. Se ha logrado que el idioma quichua y el shuar sean oficiales. Sin embargo, pues en el discurso se maneja, está escrito, pero todavía no hay mecanismos claros de cómo vamos a fortalecer. No hay políticas públicas claras que nos indiquen el camino real por donde tenemos que ir. Entonces, pues a nivel mundial, digamos, preocupados de todo lo que pasa en nuestro país es similar a lo que pasa en todo lo que es Abya Yala, y podemos decir en el mundo. Entonces, pues en el año 2019, la ONU declara a Año Internacional de las Lenguas Indígenas para sensibilizar sobre la importancia y riesgo de desaparición. Y posteriormente también la Asamblea General proclamó el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas en 2022-2032. Entonces, eso ha sido con el fin de promover su preservación, revitalización y uso cotidiano. Entonces, digamos que se está haciendo algo, pero todavía falta mucho por trabajar. Entonces, también las lenguas indígenas son mucho más que simples instrumentos de comunicación. Constituyen auténticos territorios vivos de identidad y de resistencia. En ellas se resguarda la cosmovivencia, es decir, las formas de habitar y relacionarse con el mundo en equilibrio con la naturaleza, la comunidad y lo sagrado. Cada palabra, cada expresión transmite memorias colectivas que narran historias de pueblos enteros, sus luchas, sus celebraciones y sus vínculos con el cosmos. Me gusta hablar de la cosmovivencia, porque si hablamos de cosmovisión, es como mirar de lejos para mí. El hecho de cosmovivencia es cuando practicas, cuando vives, cuando te conectas con la Pachamama, cuando te conectas con el mundo de los espíritus. Y desde ahí sigues practicando, sigues diciendo, esto es bueno para ti, para tu vida, para tu familia, para tu comunidad. Ya entrando en el contexto ecuatoriano, pues en el Ecuador, como sabemos, pues oficialmente, digamos reconocidos, somos 14 nacionalidades y 18 pueblos, cada uno con su diversidad cultural y lingüística, ¿sí? Bueno, dentro de los idiomas, pues tenemos Achuar, Cofán, Chachi, Quichua, Sicoye, Xiuar, Shuar, Siona, Guaurani, Agua, Andúa, Épera y Zápara. Los más visibles, pues tenemos al idioma quichua,
y Achuar. Y nos falta mucho por trabajar por los otros idiomas, que incluso pues no está visible, a pesar de que en sus propios territorios, especialmente el trabajo de las mujeres, es la que fortalece, porque ellas son las que están con sus guaguas, las que están trabajando a través del canto, a través de las ceremonias, para seguir fortaleciendo. Entonces, a veces, ese trabajo que hacen las mujeres con los guaguas en las comunidades no es reconocido. Entonces, hay que tener mucho en cuenta por qué, cómo es que se preserva todavía, ¿no es cierto?, nuestros idiomas en los territorios. Acá el colega mencionaba, ¿no es cierto?, el trabajo de las mujeres. Y eso es así. Y en todos lados, en todos los territorios. Me habían dicho también que hable sobre por qué preservar las lenguas indígenas. A pesar de eso, o sea, yo creo que ya estamos conscientes de que por qué debemos preservar, eso ya lo sabemos. Al inicio decía, ¿no? Es una alternativa para que nosotros como seres humanos sigamos existiendo en esta dimensión. Y tomado algunas propuestas de los autores. Primero, la Constitución ecuatoriana, que reconoce explícitamente el derecho de los pueblos y nacionalidades a usar, conservar y desarrollar sus lenguas originarias, lo que convierte su preservación en una obligación tanto estatal como social. Este reconocimiento no se limita a un aspecto cultural, sino que constituye un principio de justicia y equidad, pues garantiza que las comunidades puedan ejercer su identidad y transmitir sus saberes en su propia lengua. En este sentido, la protección de los derechos lingüísticos implica que el Estado debe promover políticas públicas efectivas, como la educación intercultural bilingüe, la producción de materiales de lenguas indígenas y su presencia en los medios de comunicación. Aquí se ha dicho que la comunicación es el cuarto poder, pero estamos viendo los medios masivos no están haciendo absolutamente nada para fortalecer los conocimientos o los idiomas de los pueblos originarios. Yo alguna vez estaba realizando la tesis de la maestría, donde hice la investigación de qué es lo que están haciendo los medios de comunicación para fortalecer en los territorios sobre los idiomas, específicamente de mi idioma, del idioma quichua. Bueno, en Imbabura, digamos que de alguna manera sí hay una fuerza de trabajar por el fortalecimiento de nuestro idioma quichua. Tenemos una radio quichua que llega a las comunidades y de alguna forma te hace sentir que es importante mantener nuestro idioma. Y bueno, también tienen sus metodologías de enseñanza a través de la radio. Entonces son como trabajos que se hacen desde los territorios. Y muchas veces hemos dicho, si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y eso se ha visto. ¿Sí? Entonces, por eso decía que en la Constitución está, pero a veces todavía falta mucho trabajar desde el Estado con las políticas públicas que realmente sea capaz de llegar a los territorios. Y bueno, también, según la autora Marlene Humboldt, las lenguas indígenas son el núcleo de la identidad colectiva, pues transmiten cosmovisiones, valores, prácticas y memoria e historia que sostienen la cohesión comunitaria. Su pérdida no solo implica dejar de comunicarse, sino romper los lazos con los ancestros y debilitar la continuidad cultural, lo que hace urgente su preservación y revitalización para mantener la diversidad y la fortaleza de la identidad nacional. Y también Fernando Ortega señala que cada lengua indígena es un reservorio de saberes esenciales, pues transmite conocimientos sobre la naturaleza, la medicina tradicional y la espiritualidad. Estas lenguas expresan una visión integral del mundo, donde el ser humano se vincula con la tierra y los ciclos de la vida. Preservarlas significa mantener viva una diversidad cultural que aporta prácticas de cuidado ambiental y convivencia comunitaria. Entonces, está claro lo que nuestros taitas nos han dicho,
Nuestras mamás, nuestras abuelas nos han dicho, también lo dicen los compañeros que ya están inmersos en el mundo académico. Y justamente también alguien mencionaba del doctor Montaluisa, que es un académico que ha estado desde la creación de la educación intercultural bilingüe. Entonces también ha realizado algunas investigaciones y él explica que las lenguas indígenas del Ecuador han vivido una larga historia de subordinación frente al castellano desde la época colonial y la republicana, lo que hoy las coloca en riesgo de desaparecer como medios de comunicación cotidiana. Para él, la preservación es vital porque estas lenguas no solo transmiten identidad y cohesión comunitaria, sino también saberes ancestrales sobre la naturaleza, la espiritualidad y la organización social. Su pérdida implicaría un grave empobrecimiento cultural y epistemológico para el país, pues cada lengua encierra una visión del mundo distinto y valioso que contribuye a la diversidad y el patrimonio humano. Entonces estamos claros de por qué es importante preservar nuestros idiomas en los territorios y eso pues tiene que ser apoyado por todos. Y bueno, también me hacían pregunta de cómo preservar las lenguas indígenas. Yo creo que sabemos qué debemos hacer, nomás que nos hace falta tal vez empoderarnos más. El apoyo estatal, el apoyo de la sociedad, ¿no es cierto? Hemos visto como las opciones de qué podemos hacer sería integrar las lenguas originarias en el sistema educativo desde la infancia, que eso se está trabajando en los territorios, pero la falta de materiales pedagógicos, por ejemplo, no ha permitido que eso en realidad se pueda trabajar. Hemos tenido experiencias con los docentes de la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, que para ellos ha sido muy complejo porque no existen los materiales como existen para para trabajar en el idioma castellano, digamos. No es lo mismo para trabajar con los idiomas de los pueblos originarios. Entonces eso ha sido como limitante. Y también cada gobierno de turno, pues, pone políticas que desde el escritorio para ellos puede ser como bueno, ¿no? Pero en realidad sin conocer los aspectos reales de los territorios. Por ejemplo, en un gobierno de turno llegó a cerrar las unidades educativas interculturales bilingües, lo que causó que se disminuya el uso del idioma quichua, por ejemplo. Entonces, hay que mirar y hay que ser críticos, analíticos frente a lo que hacen los gobiernos de turno desde el poder también. A veces hay cosas que parecen que se hace pensando que es bueno, pero en realidad no favorece a los pueblos. Y bueno, también se ha visto que es necesario, ¿no?, formar docentes bilingües que transmitan conocimientos en lengua materna y castellana. Tenemos instituciones de educación intercultural bilingüe donde hay docentes monolingües que incluso no saben cómo fortalecer o cómo motivar por lo menos a los estudiantes de la importancia de su identidad, de la importancia de su idioma, que incluso vienen a veces a decir el idioma no sirve o que lo que tú sabes no sirve. Entonces es muy peligroso. Entonces por eso es necesario estar constantemente preparando a los docentes para que se empoderen y pues que la educación que brinden sea una educación de calidad y de acuerdo a los territorios. Y también es importante adaptar currículos que valoren la cultura y la cosmovivencia de los pueblos originarios. Podríamos hacer también grabación de narraciones orales, cantos, ceremonias, en el propio idioma, porque eso no lo tenemos, hay muy poco material, entonces creería que eso sería como una parte importante que debemos trabajar urgente. Y también promover talleres comunitarios de escritura y de lectura en la lengua propia.
y garantizar la presencia de idiomas de los pueblos originarios en los medios de comunicación, como mencionaba. Y también necesitamos financiamiento para proyectos culturales y literarios en las lenguas de los pueblos originarios. Cumplir con las obligaciones el Estado de proteger los derechos lingüísticos reconocidos en constituciones y tratados internacionales. Y crear aplicaciones móviles también sería una opción, plataformas digitales, contenidos multimedia en lenguas originarios. Y bueno, estamos en este mundo de redes sociales, ¿no es cierto? Que también sería una opción para difundir mensajes y canciones sagradas de los pueblos originarios, ¿no es cierto? La conexión espiritual. También incentivar la participación de jóvenes en proyectos de revitalización. Hay muchos jóvenes que sí están muy empoderados. Por ejemplo, he visto grupos de chicos y chicas que realizan, por ejemplo, canciones de hip hop en quichua. Y eso ha motivado a que los jóvenes estén más inmersos, más empoderados. Yo creo que hay que hacer más trabajos en ese sentido también para que los chicos y las chicas se empoderen. Y no solo los chicos y chicas de los pueblos originarios, sino como todos que pertenecemos al país como tal. Y bueno, y también a veces nos han echado la culpa a nosotros mismos. Después de lo que nos hacen, desde la colonia hasta ahora, nos echan la culpa a nosotros mismos. Dicen que las lenguas originarias se están desapareciendo por nuestra propia culpa, porque nosotros somos los culpables de no transmitir. Entonces, ese discurso es para justificar lo que nos hacen y lo que nos siguen haciendo. Entonces, la desaparición de las lenguas originarias no responde a la falta de afecto hacia ellas. Nosotros las amamos, nuestros idiomas. Pero sí ha habido muchas historias. Acá, al menos acá, las comunidades que existen alrededor de Quito, pues nos han dicho que ha sido como el temor profundo que despierta la discriminación. Es como sombras que silencian voces ancestrales y debilitan la riqueza de nuestra memoria colectiva. Entonces he tenido compañeros y compañeras que me han contado así llorando cómo es que dejaron el idioma, les obligaron, les humillaron, les discriminaron y les tocó decir, bueno, tengo que dejar mis raíces para que me acepten. Y esa ha sido la realidad de muchos de nosotros. Bueno, de mi parte, Shunkumanta Yupaychani, Uyashkamanda Mashikuna. Yupaychan. Muchísimas gracias a los 4 ponentes por ayudarnos a responder esta pregunta del para qué y cómo conservar las lenguas ancestrales. Hemos visto que existe una urgencia ética, cultural y humana de esta tarea y también la obligación del Estado, de la responsabilidad de las instituciones del Estado por hacer posible esta tarea. También hemos hablado de las políticas, del contexto político alrededor de las lenguas ancestrales, las luchas históricas, así como los recorridos educativos, comunitarios, la relación con el medio ambiente, con la diversidad cultural. Entonces, les agradezco mucho por esto y les invito a que luego del receso vuelvan porque vamos a ver el documental del antropólogo Juan Carlos Franco. Cierto, perdón. Claro que tiene que haber preguntas, lo siento. ¿Hay preguntas del público? ¿Hay preguntas?